Deuteronomio. Hoy vamos a mirar el capítulo 1, solo uno de los pasajes del capítulo 1, pero este es el quinto libro. Moisés está en edad avanzada. Les está hablando específicamente a una generación. Llevan 40 años vagando en el desierto. Un viaje que debió haber tomado menos de 3 semanas, les tomó 40 años. Y durante esos 40 años Dios no desperdicia nada. Nada, ni nuestros errores, ni nuestro pasado, ni nuestro fracaso. Dios lo redime todo. Y esa es una de las cosas que podemos ver, cómo Él se sigue revelando a sí mismo, a su pueblo. Nos demuestra su amor, nos demuestra su plan, y el pueblo va aprendiendo mucho más acerca de la santidad, la fidelidad, y que Dios, cuando tú leas el libro de Deuteronomio, ya vamos casi por la mitad, te vas a dar cuenta que dice Dios, tu Dios, Dios, tu Dios. Continuamente es un recordatorio de que Dios no es este ente o esta entidad separada o aislada, sino que este Dios poderoso y trascendental es también personal y quiere tener una relación íntima contigo. Y eso es increíble en una sociedad donde los dioses eran separados. Cuando miras el contexto histórico, eran dioses separados, los humanos eran inferiores. Y en la medida en que interactuaban, lo hacían con esa perspectiva de inferioridad. Después de que el pueblo está todo un año en el monte Sinaí, Dios está haciendo un pacto con ellos. Ellos salieron de Egipto, de la esclavitud, y luego tienen esta travesía por el desierto, la cual tiene 1,000 complicaciones, pero llegan hasta este punto donde la generación que había salido de Egipto y de la esclavitud comienza a morir. Comienza a desaparecer y sigue el desarrollo de la historia del plan de Dios. Yo quiero compartir contigo este pasaje que nos ubica 40 años después, prácticamente después de la salida de Egipto, y Moisés está recapitulando, está repasando y dejándole antes de morir un legado a la próxima generación. Y una de las cosas que él hace es repasar Deuteronomio, aquí en Deuteronomio, los capítulos 13 y 14 del libro de Números. Y él le dice lo siguiente: sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes. Y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Pero yo les dije: no se asusten ni le tengan miedo. Ahí Moisés le está hablando y recapitulando y recontándole lo que él le dijo a la generación anterior. No se asusten ni tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, tal como lo vieron que hizo en Egipto. También vieron como el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto. Igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en Dios, su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefone. Él verá la tierra porque siguió el Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella.
Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fuesen capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. En cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Luego ustedes confesaron: hemos pecado contra el Señor. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Entonces los hombres tomaron armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera: no ataquen, porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Eso fue lo que les dije. A Moisés hablando, ¿verdad? Eso fue lo que les dije. Pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron por todo el camino desde Seir hasta Horma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Señor, venimos delante de ti dándote gracias. Gracias por este pasaje que queda registrado donde tu gracia, tu amor, tu fidelidad, independientemente de la desobediencia del pueblo de Israel, se hizo presente. Los guió, los sustentó y los bendijo. Que tu palabra nos bendiga hoy. Danos una revelación fresca que se aplique a nuestro presente, a nuestro pasado y aún hacia nuestro futuro, en aquellas áreas donde debamos rendir nuestro corazón a ti. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Este es un evento sumamente interesante, no solo por lo que destaca el evento, es muy vívido y nos podíamos transportar casi a esa conversación que estaba teniendo Moisés recontando lo que había pasado 40 años antes. Pero no solo eso es importante, sino que es una repetición. Hay algo en esta historia que no solo aplica al pueblo de Israel durante su estadía en el desierto, sino que aplica también a la próxima generación y a nosotros como seguidores de Dios, como discípulos de Cristo. La repetición nos insta a entender que Moisés quería que esta generación aprendiera algo importante y no cometiera los mismos errores. Hay unos principios en esta historia que destacan la realidad de tu vida y mi vida y lo que nosotros estamos enfrentando. Hay unos principios que muestran la realidad del corazón humano. Y eso es una de las cosas que vamos a ver. ¿Qué ocurre con el corazón humano? ¿Qué ocurre con el corazón? ¿Qué está mal con el corazón del pueblo de Israel que lo lleva a tener tanta falta de confianza en Dios? Luego de eso vamos a ver las dos formas en que el mal, lo que estaba mal en el corazón del pueblo de Israel, toma dos expresiones que en apariencia parecen ser distintas. Una fue rebelión y la otra fue religión. Una para ganarse el favor de Dios y la otra para distanciarse de Él completamente. Y luego vamos a aterrizar en el tercer punto, la solución de Dios al problema del corazón. La solución de Dios al problema del corazón, y Él lo que hace con ese pueblo es un pacto. Así que vamos a desmenuzar lo que vimos en todo ese pasaje. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto por más de 400 años, estaban regresando a su tierra natal, pero al estar fuera ocurrió lo que ocurre cuando hay una casa vacía y bonita. Entraron nuevos inquilinos, se adueñaron de la tierra y había nuevas tribus, nuevos reyes. Se convirtieron en enemigos de ellos porque habían tomado posesión de la tierra que les había sido prometida a los israelitas. En otras palabras, estaban camino a obtener la promesa de Dios, pero en ese proceso iban a tener que luchar, pelear y batallar con los enemigos naturales que iban a enfrentar.
Pero algo que destaca este pasaje está en el verso número 30, donde Moisés le dice: el Señor tu Dios va delante de ustedes. Va a haber lucha, va a haber dificultades, va a haber flechas, va a haber enemigos, va a haber estrategia, pero yo he soportado la peor parte. Yo voy delante de ti y las primeras flechas van a venir hacia mí. Los primeros ataques van a venir hacia mí. Yo voy a abrir camino, yo voy a abrirte paso, yo voy a abrir la brecha. Tú ven después de mí porque yo voy delante de ti. Y apenas reciben esa instrucción de parte de Dios, de plano nos damos cuenta que hay algo malo con el pueblo de Israel. Algo está mal con el pueblo, porque apenas Dios le dice que Él va delante de ellos, lo próximo que vemos en el pasaje es que ellos dicen: ¿por qué? Tenemos una buena idea. ¿Por qué no enviamos unos espías para que vayan delante de nosotros? El verso 22 dice: enviemos delante de nosotros hombres. Usted está viendo la idea aquí del plan de ellos. En otras palabras, Dios es bueno, pero Él es invisible. Él no está en mi realidad. ¿Qué flecha va a sujetar, va a aguantar? ¿Qué camino va a abrir si Él es invisible? Él no está. Mejor enviemos nombres. De hecho, tanto en Números como en Deuteronomio, usan la misma palabra que Dios le dio para referirse a Él cuando se refieren a enviar a estos hombres. Enviemos hombres delante de nosotros. ¿Usted está viendo lo que está pasando aquí? Militarmente no era una mala idea, pero ellos no solo estaban hablando aquí de una estrategia militar, enviar espías delante de ellos, sino que estaban poniendo su confianza en hombres cuando Dios le había dicho: yo voy delante de ustedes. ¿Qué pasa aquí? Sugerir esos espías no solo fue una mala señal, sino que Moisés también se metió en el lío, les hace caso. ¿Y qué ocurre cuando regresan los espías? ¿Qué ocurrió con el tipo de informe que traen los espías? Las ciudades son grandes, hay gigantes, nos van a destruir, esto no lo podemos hacer. Usted está viendo aquí cómo se desenvuelve la historia. En el relato original de Números 13 y 14 te da inclusive más detalle. Los espías dicen que todas las personas que vimos allí eran de gran tamaño, eran gigantes. Comparados con nosotros nos veíamos como saltamontes, y así es como ellos nos ven a nosotros, como saltamontes sobre sus ojos. Nuestras mujeres y nuestros hijos serán capturados y destruidos, serán tomados como botín. Y cuando oyeron el informe de los espías, vean lo que dice la reacción del pueblo en el verso 28 y 29. ¿A dónde vamos a ir ahora sí que se puso la cosa complicada? Nuestros hermanos, los espías que enviamos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esa tierra son más altos y más fuertes. Había gigantes, los descendientes de Anac. ¿Qué estaban diciendo? No podemos evitar la derrota es inminente, no podemos ir, no podemos obedecer a Dios. Pero eso no es todo lo que ellos dicen, sino que lo próximo que dicen y hacen es más revelador aún. Y yo creo que esto es lo que hace que Moisés haga el recuento, porque es lo que nos atañe a nosotros ver la condición del pueblo de Israel ahí en desplegada entre nosotros, y lo que él quería que esta nueva generación recordara. Hay algo aquí para nosotros hoy, para todos nosotros. Cuando los israelitas oyen el informe de los espías, en el verso 27, mira lo que dicen: seguro que el Señor, ¿qué? Nos odia. Seguro, de seguro. Por eso es que nos trajo desde Egipto, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos maten. ¿Qué ellos estaban diciendo? Creemos en Dios, creemos en la existencia de Dios. Y claro que vimos la columna de fuego, y vimos el maná, y vimos al cruzar el Mar Rojo, y vimos cómo destruyó a los egipcios, pero creemos en Él, pero no confiamos en Él. Dios está en mi contra. Si las cosas no nos salieron como nosotros queríamos, en el momento en que nosotros queríamos, de seguro que está en nuestra contra. ¿Se parece familiar? Por eso el verso 32 dice: pero aún después de todo lo que Él hizo,
Ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios. Dios tenía un plan perfecto e impresionante, desconocido y desconcertante para los que estaban viviéndolo en aquel momento, porque era un desierto, y todo el que ha ido a un desierto sabe que hay sufrimiento, necesidad, hay escasez, hay calor, hay unas condiciones que no son realmente las más agradables. Pero el verso 33 dice: quien va delante de ustedes. Ustedes no han confiado en el que va delante de ti, buscando los mejores lugares para que acampes, para que vivas, el que va guiándote de noche y el que va guiándote de día. El verdadero problema del pueblo de Israel y del corazón humano, según la Biblia, es que no confiamos en Dios. Ya te la dejo ahí para que se asiente. El problema, te la voy a poner más clarita, el problema de tu corazón es que no confías en Dios. De acuerdo con este pasaje, de acuerdo a Génesis capítulo 3, cuando la serpiente viene a Eva y le dice: yo sé lo que Dios te dijo, que no comas de ese árbol, pero en realidad, porque vas a morir, pero en realidad lo que Dios está haciendo es que quiere controlarte, manipularte, dictar tu vida, quiere someterte. Y eso es lo que está operando desde aquel momento como fundamento en el corazón humano. Es como que puedes creer en Dios, pero no puedes confiar en Él plenamente. ¿A usted le ha pasado eso? Claro que le ha pasado. Puede que le esté pasando ahorita mismo. Creo en Dios, pero no puedo confiar. O sea, ¿qué estás diciendo? Yo confío, yo creo en Dios, pero tengo que cuidarme las espaldas, porque si no, nadie va a velar por mí. Y yo no sé, porque si me entrego a Él completamente en todas las áreas de mi vida y me vuelvo vulnerable, nunca se sabe. Así decimos los latinos, ¿no? Nunca se sabe. Por eso usted tiene que cuidarse. Hay una desconfianza innata en nuestro corazón hacia Dios. Erik Erikson era un psicólogo social y él desarrolló una teoría de psicología psicosocial infantil. Y no les voy a dar toda la teoría, pero él tenía 8 etapas de desarrollo psicosocial. Y en esas 8 etapas de desarrollo psicosocial, él decía que había que vivir momentos de crisis que nos permitían movernos de una etapa a la otra. Pero para mí lo más relevante a la conversación de hoy es la primera etapa del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Él decía: en los primeros 2 años de vida, usted debe tener figuras paterna y materna en su vida en las cuales usted pueda confiar plenamente. Cuando estas personas en tu vida te han fallado y tú no puedes confiar en esas personas por una razón u otra, el resto de tu vida se desmorona. Porque cuando no hay confianza, el ser humano se vuelve ensimismado. Se vuelca hacia sí mismo, porque la desconfianza produce miedo y el miedo produce distancia, produce que no sirvas enteramente, que no te entregues completamente, y por ende siempre hay unas barreras de cuidado. ¿Por qué? Porque en esa etapa, en ese estadio del desarrollo, decía Erikson, no se dio la confianza necesaria. Y mientras que yo creo en lo que Erikson está diciendo desde la perspectiva psicológica, yo creo que no importa la niñez que tú hayas tenido, no importa la desconfianza que se haya generado en consecuencia de que adultos importantes en tu vida te dañaran, yo creo que hay un Dios que es mucho más poderoso que la experiencia de tu niñez y que puede restaurar tu vida completamente, y tu vida no tiene que quedar desmoronada por siempre. Erikson se quedaba en que te desmorona la vida, y como te desmorona la vida no puedes progresar efectivamente en tu desarrollo psicosocial y se afectan todas tus relaciones. Pero quería hacer esa claridad porque Dios trae sanidad y Dios puede enseñarte a confiar de nuevo. Pero hay cantidad de cristianos a través de todo el mundo que creen en Dios, pero se les hace tan difícil confiar en Dios porque sus relaciones tempranas en su vida ni tan siquiera pueden permitirle confiar en las personas que están en su alrededor.
Y eso afecta tu relación contigo mismo, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos. Y ese es otro sermón completamente diferente. Pero el punto que está ocurriendo aquí, el pueblo de Israel no podía confiar. Creía en Dios, había visto los milagros, habían sido producto de ellos. Pero inclusive nosotros, traigámoslo a nosotros hoy, nosotros creemos en un Dios de amor, pero en realidad vivimos como si no lo creyéramos. Creemos que si vamos a llegar a alguna parte, tenemos que mandar a alguien delante de nosotros. Y muchas veces decimos, es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Si yo no voy, el único que yo confío, decía mi abuelita, son los pies que me cargan y a veces me dejan caer. Así que imagínense lo chueco de nuestra teología, lo chueco de nuestra psicología, que basamos nuestra relación con Dios en experiencias y vivencias que en sí mismas son limitantes. Ese es el primer punto de la plática. Es el principal problema del corazón humano. Es el principal problema de nosotros como creyentes. No confiamos en Dios plena e incondicionalmente. Y tú puedes hacer una lista de todas las áreas de tu vida. ¿En qué área estoy confiando en Dios? ¿Y en qué áreas no confío en Dios? Cuando no confiamos en Dios hay dos expresiones primordialmente, muy diferentes, o en apariencia muy distintas, que dan voz a lo que está mal con nuestro corazón. Tratamos de contrarrestar lo que está mal en nuestro corazón cuando no confiamos en Dios. Y es interesante porque el resto del libro de Deuteronomio te lo describe completamente. Yo espero que al tú continuar el libro, esto te sirva como una base. Hay dos expresiones diferentes de lo que está mal con el corazón humano. El punto número 2. Una es rebelión y la otra es religión. Una es rebelión y la otra es religión. Se expresa de dos maneras diferentes. Vamos a ver la primera, rebelión absoluta. ¿Qué hizo el pueblo cuando Dios le envía y le dice, vamos a la tierra prometida, llegó el momento y yo voy delante de ustedes? ¿Qué dicen los israelitas? Pero es que esto está peor que lo que estábamos en Egipto. Allá por lo menos teníamos grilletes de hierro y nos tenían como esclavos y nos abofeteaban, pero por lo menos estábamos mejor que aquí, que lo que vinimos fue a morir. Bien dramáticos todos ellos, dramáticos. Aquí vinimos a morir al desierto, mejor elijamos un líder y regresemos a la esclavitud. ¿Usted escucha semejante cosa como esa? O sea, es una barbaridad lo que están diciendo. ¿Qué hizo Moisés y Aarón en aquel momento con la primera generación? Se postraron delante de ellos y delante de Dios y le decían, no se rebelen contra Dios. No tengan rebelión contra Dios. De hecho, Josué y Caleb le dijo, no le hagan caso al resto de los espías. El Señor está con nosotros. ¿Pero qué hizo la asamblea? Los quería apedrear. Los quería matar porque estaban rebeldes. No querían lo que Dios quería para ellos. Esa es una de las expresiones cuando no confiamos, nos volvemos rebeldes. Así que la primera expresión de desconfianza en Dios fue decir, no quiero nada que ver contigo, oh Dios. No quiero nada que ver contigo, olvídalo. Y cuando Dios escucha eso, mira cómo Él responde en los versos 34 al 36. Mira cómo Dios responde. Cuando el Señor oyó que se quejaban, ¿qué hizo? Se enojó mucho. ¿Y entonces qué hizo? Juró solemnemente. Ninguno de estas generaciones perversas vivirá para ver la buena tierra que juré. Guarda esa palabrita ahí porque vamos a regresar. Hay un juramento aquí entre medio. Que juré ¿a quién? A sus antepasados. Excepto Caleb. Y él verá la tierra prometida y dice porque siguió los preceptos y los mandamientos. Pero él dice, ellos no van a ver la tierra que juré a tus antepasados. Ese juramento se refiere a Génesis. No hay ningún otro juramento que él le hizo a los antepasados que no esté contenido en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Ellos están vagando por el desierto. Le dice Dios, ustedes no pueden entrar a la tierra prometida. De hecho, los espías estuvieron 40 días en la tierra que les prometí. Ustedes van a vagar, por cada día que estuvieron los espías allí, van a vagar un año, 40 años. Eso no les gustó. Ahí sí que de bien valientes, mira cómo reacciona.
Cuando escuchan la respuesta de Dios que les dice, ustedes no van a volver a Egipto. Yo no voy a permitir que usted vuelva a la esclavitud en la cual usted estaba viviendo. Pero te voy a dar el deseo de tu corazón, que es no llegar a la tierra prometida, y vas a vagar en el desierto y ahí vas a morir. Y ahí se puso la cosa seria, como que papá habló. Y tú quieres ver cómo responden, de rebeldes a religiosos, pero así. Luego ustedes confesaron, hemos pecado contra el Señor. Me los imagino llorando, lágrimas de cocodrilo a todo dar. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Usted ve lo que está pasando aquí. Cuando usted lo lee rápido, entonces, ¿qué hicieron? Entonces tomaron, eran de armas tomar también. Ahora sí, los más guapetitos. Tomaron armas porque pensaron que sería fácil subir a la zona montañosa. Se vuelven increíblemente religiosos. La primera respuesta fue rebelión, no confiamos en Dios y punto. La segunda, después de rebelarse contra Él, es religiosidad. El verso 41 tú ves dos cosas. Primero, que los escuchas decir, Señor, pecamos contra ti. Eso parece como arrepentimiento. Y luego dice, vamos a subir. Había que subir a la tierra que les había prometido. Eso es obediencia. Y usted pensaría que eso es increíble. ¿No era eso acaso lo que Dios les estaba pidiendo? Pero es diferente. Porque cuando tú lo lees por primera vez piensas que te lo está pidiendo. Pero no era exactamente donde estaban sus labios, no era donde estaba su corazón. Y usted diría, pero eso no fue lo que Dios le pidió hace 10 minutos, porque ahora anda alegándoles. Ambos casos, la rebelión y la religiosidad, son parte de la incapacidad fundamental de confiar. En otras palabras, Dios le dijo, yo voy delante de ustedes, y ellos nos rebelamos contra ti. Cuando Dios le dice, no van para acá ni para allá, ahora van a vagar en el desierto. Dice, ay no Señor, perdónanos, te amamos, venimos a la iglesia. Todos los domingos empezamos a dar el 20% en lugar del diezmo. Y de ahora en adelante yo voy a hacer todo lo que tú me digas. ¿Suena familiar? Yo sé que eso no pasa aquí, pero en otros sitios ocurre. Solo en Israel parecía. No se arrepintieron de su pecado hasta que vieron las consecuencias. Eso no es arrepentimiento, eso es conveniencia y egoísmo. Cuando tú te arrepientes de tu pecado, solo cuando tú ves las consecuencias, no te arrepientes, te estás protegiendo porque te preocupas por ti. Por ejemplo, de vez en cuando recibo una llamada de un esposo desenfocado y me llama en pánico. Dice mi esposa que me va a dejar, tenemos que reunirnos hoy. Deje de comer, deje de dormir y venga para acá. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo llevan en este problema? Siempre estamos así de toda la vida. Ok, pues déjame comer, termino. Lo que te tomó 14 años no lo voy a resolver en 5 minutos. Tenemos que ir y recibir consejería ahora, sábado a las 3 de la mañana. Ok, pues yo vengan, yo los escucho. La esposa eventualmente, después que lo deja a él hablar, y los ojos de la esposa así, llamas de fuego y la lengua parece espada de doble filo. Le lee los cargos al esposo. Eres frío, grosero, laxivo, desconsiderado, indiferente, malcriado, no me tomas en cuenta, me ignora a mí, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. En consecuencia, ¿qué usted cree que hace el esposo? No, pues yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar y voy a cambiar esto y esto y esto y esto, y hace una lista completa de todo lo que va a cambiar. Yo me quedo sentadito y calladito como si fuera la primera vez que estoy viendo esto. Vengan en un par de semanas y me cuentan cómo les va con la lista. Llegan en un par de semanas. Vamos más o menos durante la adoración. Ella adora, él no adora. Ya yo sé que las cosas no están bien. Las cosas van mejor por un tiempo. Pero ¿sabes qué es lo siguiente? Que tan pronto el esposo se da cuenta que la esposa dejó de hablar de dejarlo, simplemente comienza y vuelve a donde estaba antes. Eso no le pasa solo a alguna gente. Una mujer dijo, no quiero dejarlo, pero él no es el esposo que quiero a menos que lo esté amenazando con dejarlo. Cuando lo tengo bajo amenaza de que me voy, ahí es el esposo que yo quiero. ¿Usted está viendo la realidad de lo que ocurre aquí? ¿Qué pasa?
Si el hombre es solo el marido que ella desea cuando está bajo amenaza, él no ama ni su esposa ni su matrimonio, se ama a sí mismo. Y lo que quiere es protegerse tanto que no quiere vivir las consecuencias de lo que va a pasar si lo dejan. Lo mismo le ocurrió al pueblo de Israel. Ellos no estaban siendo obedientes porque querían adorar a Dios. No querían subir a conquistar la tierra porque querían adorarle. No, ellos dicen, espérate, que ahora sí, aquí fue que la cosa se puso mala. ¿Te ha visto gente que habla y cuando usted le pega fuerte, mansito, así quedaron? Ah, no, pues ahora sí queremos ir. Y vamos a ir y nos hemos arrepentido. Usted ve la respuesta de Dios y sabe qué está ocurriendo aquí. Uno se aleja de Dios, el otro se hace el bueno. Y eso puede ocurrir en una iglesia. Usted puede ver dos personas, se sientan en este mismo auditorio, una al lado de la otra, ambas tratando de orar, ambas tratando de adorar, ambas tratando diligentemente de ser buenas, ambos tratando de ser como Cristo, ambos tratando de obedecer sus mandatos, pero por dos razones completamente diferentes. Una como una expresión de agradecimiento y obediencia, y la otra para ganarse algo de Dios. Una persona lo hace para que Dios le dé lo que quieren, así que en realidad no están obedeciendo a Dios, están usando a Dios. No te puedo decir cuántas personas tratan de acercarse a Dios por lo que pueden obtener de Él. Y dicen, yo voy a hacer esto y voy a cambiar mi vida y voy a cambiar y voy a dejar de beber y voy a dejar de andar con 3 mujeres y lo que sea. Pero la razón profunda del corazón no es en agradecimiento a Dios por lo que Él hizo, es para usar a Dios para que me dé lo que yo quiero. Y cuando eso no ocurre, me doy un tremendo enojón y me vuelvo rebelde. Y voy donde la falta de confianza entera y plena me lleva a un ciclo y un juego vicioso que en una de esas da la vuelta y nunca más regresó. Ni donde Dios, ni a su iglesia. La otra persona lo hace en agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho por ella. Motivaciones completamente diferentes. Eso es lo que vemos. Yo creo que por eso fue que Moisés yo creo que era medio psicólogo porque conocía nuestra condición psicosocial. Y dijo, voy a ponérselo aquí otra vez porque van a tropezar de nuevo con esta piedra, si no les advierto. Ahora, ¿cuál entonces es la solución de Dios? Este es el último punto. ¿Por qué tú crees que Dios sigue trabajando con este pueblo rebelde, miserable, hipócrita? Que hoy decía una cosa, mañana hacía otra. ¿Por qué tú crees que durante 40 años Él sigue con ellos? Y tú puedes mirarlo a través del libro Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y aquí vamos otra vez, un fracaso tras otro, y tantos años y tantos fracasos. ¿Por qué tú crees que Dios sigue con ellos y no se da la media vuelta, como decía Luis Miguel? Porque Él hizo un verdadero pacto de amor. Hay una cosa aquí que se llama un pacto de amor. ¿Por qué Dios no le dijo a Israel, aquí se acabó? Te voy a dejar en tu propia, tú quieres darle por tu camino, dale por tu camino. No quieres nada que ver conmigo, pues yo te voy a dejar para no tener nada que ver conmigo y voy a salir de tu vida. El verso 35 que decía, ninguna de esta generación perversa, tú ves la fidelidad de Dios, pero también ves el amor y la generosidad de Dios. Ninguno, te voy a dar la consecuencia, pero ninguno va a vivir para ver la buena tierra que juré. La única razón por la que te estoy hablando todavía es porque juré dártela a tus antepasados. Dios le está diciendo, todavía estoy trabajando contigo porque juré bendecirte, porque juré prosperarte. Y por cierto, si vas al principio del capítulo 1, no leímos el verso 8, pero dice, miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor que juró dar a tus antepasados. ¿A quién? Abraham. Le dijo, yo hice un pacto no contigo, hice un pacto con Abraham.
Y el pacto de Abraham, te lo tengo que dar en resumen. Él le jura a Abraham y hace este pacto con él. Y la situación está en Génesis capítulo 15, verso 18. Dice, aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tus descendientes daré esta tierra. Tú puedes ver la ley en Deuteronomio, pero puedes verla plagada de la gracia. Tu desempeño no determina tu destino, porque Él juró, Él hizo un pacto de amarte, de protegerte, de guiarte, de sustentarte y de llevarte a consumar el plan que Él tiene para tu vida. Y eso es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Por 40 años me has sido infiel, me has despreciado y no has confiado en mí. Pero yo voy a seguir delante de ti porque yo hice un pacto. ¿Cuál fue ese pacto? En Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham, Abraham, corta los siguientes animales por la mitad, y las aves no las cortes, pero corta las siguientes animales por la mitad, ponlas de un lado y ponlas de otro, y vamos a crear un camino entre medio. Abraham corta los animales, los separa entre medio para que se pueda caminar entre ellos. Y eso en cierta medida como que nos puede sorprender a los lectores modernos, pero no sorprendió a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Abraham sabía que así era como los reyes hacían pactos con sus vasallos. Nosotros en nuestra época firmamos contratos y como consecuencia cuando tú violas un contrato asumes la responsabilidad de la violación de ese contrato. En la época donde se escribe este libro, donde se escribe este contexto, el contexto social, un rey hacía un pacto, un contrato con el vasallo y lo hacían cortando los animales por mitad. Si el rey le iba a dar protección a ese vasallo, si iba a bendecir ese vasallo, el vasallo le debía obediencia al rey y lealtad, y así desarrollaban una relación de pacto. Esa era la forma que se hacía una relación de pacto. El vasallo caminaba entre los dos pedazos y eso consumaba el juramento, y el vasallo con eso decía, si yo no hago lo que me estoy comprometiendo, que me ocurra a mí lo que le ocurrió a estos animales. Así era como se firmaba la cosa. Era una realidad de que yo voy a pasar por estos animales que fueron muertos, partidos en mitad, y si yo no cumplo mi parte del pacto, que me ocurra a mí lo que le ocurrió a estos animales, que los huesos sean desperdiciados, desbaratados, perdidos y se los coman los gatos. El rey, escucha esto bien, nunca pasaba por las mitades. El rey nunca pasaba, siempre pasaba el vasallo. Él pasaba por las mitades. En otras palabras, si el vasallo esencialmente hacía su parte, no ocurría nada. Pero si el vasallo fallaba, adquiría la muerte. Pero si el rey fallaba, el vasallo también adquiría la muerte y al rey no le pasaba nada. El rey rompía el pacto, el vasallo sufría, pero no había consecuencia para el rey. Si el vasallo rompía el pacto, el vasallo también sufría. Así que el vasallo obtenía la peor parte. Pero en Génesis capítulo 15, cuando Dios le dice a Abraham, hagamos un pacto, busca los animales. Abraham está esperando el momento en que Dios le diga, pasa por entre medio de los animales. Pero no ocurre así. Para sorpresa de Abraham, dice que cuando cayó la noche, vino una columna de fuego como la que guiaba al pueblo de Israel en el desierto y pasó por entre medio de las mitades de los animales, sellando el pacto. En otras palabras decía, vasallo Abraham, si tú me eres fiel, vas a obtener mi bendición. Si tú me eres infiel, tú vas a obtener mi bendición. No importa lo que hagas, yo cumpliré la parte del pacto. Falles tú, yo cumplo la parte del pacto. Falla tu descendencia, yo cumpliré la parte del pacto. ¿Cómo podía Dios decir eso si Él era un Dios invisible? Lo podía cumplir a través de la persona de Jesucristo. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él dijo, yo voy delante de ustedes
y van a venir las flechas y van a venir los ataques, pero yo voy a abrir brecha para ustedes. Yo voy a abrir camino para que tú llegues hasta donde yo estoy. Y lo que te es difícil, yo voy a abrir campamento, yo voy a abrir espacio, yo voy a crear lugar, y no va a depender de tu desempeño, ni de tu religiosidad, ni de tu fidelidad. Tu éxito y tu logro va a depender de Él y solo de Él, colgando en la cruz del Calvario. Por eso, en Deuteronomio 1, Él no se dio por vencido con el pueblo. Le dijo: esto no depende de tu desempeño. Yo hice un juramento, yo declaré un pacto que hice con Abraham, y yo soy un Dios de palabra. Yo cumplo mis promesas, yo soy fiel. El Señor va delante de ti. Tú y yo podemos confiar en que Jesús va delante de ti. Puede que tu niñez no haya sido la más favorable, y puede que hasta el día de hoy todavía tú tengas dificultad confiando. Y como no puedes confiar en personas que ves, ¿cómo vas a confiar en un Dios el que no ves? Y lo que Él te está diciendo es: me puedes ver a través de la persona de Jesucristo. Me puedes ver abriendo camino delante de ti. Me puedes ver colgado en esa cruz. Me puedes ver llevando tu vergüenza, tu pecado, tus más grandes errores. Y te recuerda: el Señor va delante de ti. No solamente quiere restaurar tu confianza en tus relaciones terrenales, quiere restaurar tu confianza en un Dios omnipotente, omnipresente, que tiene planes de bendecirte, de cuidarte, de prosperarte, y de que independientemente de que le hayas fallado, desconfiado en Él, o haberte vuelto rebelde o religioso, Él dice: yo voy a cumplir la parte de mi promesa. Tú no te puedes alejar de mí. Tú no te puedes despegar de mí. Y te está diciendo: como un padre, quiero que aprendas a confiar. Mientras que alguien te pudo haber engañado y destruido parte de ti, aunque tu madre y tu padre te dejaren, el Señor con todo te recogerá. Te está diciendo: yo voy a restaurarlo todo, y voy a restaurar la confianza perdida. Él fue a la cruz y va delante de ti, va delante de nosotros. El Señor va delante de ustedes. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Gracias porque tú nos das la confianza de que podemos venir delante de ti, del trono de la gracia, con confianza. Enséñanos no solo a creer en ti, sino a confiar en ti en cada área de nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra incertidumbre, nuestros problemas, nuestros retos, en nuestras tristezas más profundas, en los problemas más graves. Permítenos confiar en ti, porque tú vas delante de nosotros, y mientras que yo no puedo ver lo que tú ves, yo puedo confiar en ti, en todo aquello que tú has prometido ser fiel. Eres un Dios fiel. Que salgamos de aquí de forma sobrenatural hoy, no solo creyendo, sino confiando. Que salgamos de aquí siendo menos religiosos y tratando de ganarnos tu reino, sino que reconozcamos que ya tú lo has hecho todo por nosotros. Solo tenemos que recibirlo y creerlo. Señor, te adoramos, te exaltamos y rendimos todo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a ponerte de pie. Quiero invitar a nuestro equipo de oración que me acompañe. Y si Dios hoy tocó tu corazón y estás luchando con un sentido de confianza, porque te han decepcionado, porque te han defraudado, la promesa de Dios es: ¿sabes cuál? Que Él es fiel y que Él quiere restaurar, porque mientras que no confiemos, no podemos vivir en la plenitud que Él tiene para nosotros. Y si deseas recibir oración hoy para eso, para una sanidad física, para una sanidad de alguien en tu vida, nuestro equipo de oración desea unir su fe a tu fe y poder orar contigo. Si estás de visita con nosotros, nos encantaría saludarte en el lobby, en el área que